a veces vemos lo que es la familia como lo mejor, lo que siempre están para nosotros, los que nos apoyan, pero a veces esta familia puede ser que no sea lo que realmente debe ser, que es la unidad básica de la sociedad. Por esto desarrollaremos este interesante tema. Tenemos a nuestros compañeros de siempre, al dueño de todo el programa, el doctor Teodoro. Buenos días. Buenos días, Pichardo, buenos días, Miosotti, buenos días, Graciela Lafontaine. Es un placer estar aquí con ustedes. Eso es para anunciar, estoy aquí más bien para coordinar la actividad del próximo sábado a las 10 de la mañana, Médicos en la Radio, en el Festicafé de Polo, en el Festival del Café. Por ahí estará el presidente de la República también. Ojalá nos lo encontremos. Así que, está hablando de la familia, Miosotti, tú como psiquiatra, psicóloga, es un profesional, para que me defina qué tipo de familia es o cómo es. Es un profesional que vive con su papá, su mamá, sus hermanos, hermanas, sobrinos y hasta hay nietos ahí. Entonces, es la persona que todo el mundo está encima de él porque es el único profesional. Los demás chiripean y otros viven ahí mantenidos, como dicen. Y cuando tienen una novia, se la hacen correr. Le dicen, mira, cuídate, que eso no es fácil. Entonces, su papá quiere que le dé para el trago, para jugar los numeritos. La mamá también por igual, para jugar la lotería. La sobrina cuando quiere irse para teteo, mi tío, dame 20. 20 no, dame 2,000, dame 1,000 pesos. O mira, tío, yo no tengo para ir para el salón, yo no tengo para ir para la universidad. Y todo es encima del tío. Entonces, ¿no? Los nietos, cuando llega el tío cansado, estropeado, le dice, tío, ¿qué me traíste? ¿Qué tipo de familia es esa? Es una familia compleja, pero también como. Bueno, buenos días. Es un relato de vida. Sí, eso se ve a diario en la consulta. Y en la sociedad nuestra también. Y en la sociedad nuestra. Buenos días, doctor Pichardo, doctor Teodoro y la doctora Lafontaine. Gracias desde aquí por la invitación a la actividad de Polo Festicafé, que ahí va a estar todo el equipo de médicos en la radio. Y hablando de café aquí. Y hablando de café. ¿Están brindando un café? Sí, correcto. Decía el doctor Teodoro, o preguntaba, ¿qué tipo de familia? Es una familia ampliada, disfuncional. Así se le llama. Y antes que adentrarnos al tema, voy a hacer una pequeña reflexión. Evitemos siempre ponernos en la posición de piñata. Y alguien me preguntará, doctora, ¿y qué significa eso de posición de piñata? Sí. Anteriormente, que ya casi no se utiliza mucho en los cumpleaños, pero las piñatas siempre eran aquellas las que llevaban cargada de todo, premiada. Y todo el mundo se enamoraba de la piñata y esperaba el momento deseado. ¿Y cuál era el momento? Así pasa cuando usted se convierte en las familias en piñata. Mientras usted da, mientras usted premia, mientras usted le caen a palo, pero que usted da buenos beneficios. Cuando ya la piñata no tiene nada que ofrecer, porque se lo llevaron todo, ¿cómo se queda la piñata? Vacía y explotada. Eso pasa en muchas familias dominicanas. Y hoy vamos a hablar de las familias tóxicas, que tenemos las consultas llenas de pacientes que vienen de ese tipo de familia. Y yo le pregunto al doctor Pichardo si ha tenido experiencia de ver a pacientes que de repente, porque los médicos tenemos que desarrollar mucho el tema de escuchar, de ser paciente, porque muchas veces hasta por falta de quien me escucha. ¿Le ha tocado a usted en consulta trabajar con un miembro de ese tipo de familias?
La familia disfuncional es muy común en nuestro medio y es una de las causas de las que tenemos la mayoría de los pacientes nuestros. Si no es el hipertenso, está el cardiópata, donde un evento que causa esa disfuncionalidad familiar lo lleva a, al final, termina debutando con hipertensión arterial, termina con un infarto. ¿Qué pasa? Que a veces es difícil definir. Los otros días escuchábamos un conferencista que decía, en la familia deben predominar varios aspectos: jerarquía, límites y comunicación. Pero entonces te encuentra alguien que dice, no, que las tendencias modernas es que los padres jueguen con los hijos. Esa es la tendencia moderna, pero entonces se pierde la jerarquía. Entonces, este tema de familia, que si bien es cierto que la familia está llamada a aliviar las penas, por decirlo así, del individuo, a veces el principal problema. Una vez teníamos una paciente, años con un dolor de cabeza que no se le quitaba, y a veces por la consulta, que es un poquito rápida, por decirlo así, no nos tomamos el tiempo de preguntarle cómo está tu familia. Hace poco estábamos en un evento de hipertensión y a veces vemos un paciente, cifras tensionales altas, un tratamiento de la presión y el problema quedó ahí. Pero mejor sería investigar por qué está haciendo cifras tensionales elevadas. No encuentro nada esencial y punto. No. Vamos a ver qué condición existe en la casa que está predisponiendo a este individuo a esos niveles altos de depresión. Posiblemente de que le pregunta, no puedo dormir nada. ¿Y por qué no puedo dormir? Una crisis ansiosa. Entonces, Miosotti, contestando tu pregunta, es muy común que una familia disfuncional haga que el paciente presente determinados síntomas. Si bien es cierto, puede ser que te esté elevando la presión o también te esté somatizando, que en eso tú eres especialista. En sentido general, hablar en nuestro país, porque lastimosamente es la sociedad que conocemos y la sociedad que tratamos. Y no es simple, es complejo, porque el peor error de las familias es no saber definir los roles de cada uno de sus miembros. Doctora Lafontay. Sí, doctora Miosotti, me llamó la atención que al inicio, cuando iniciamos, valga la redundancia, usted dijo que es una familia disfuncional. Tenemos entendido que las familias disfuncionales son en las que sus miembros no están seguros, no se encuentran seguros. Entonces, para hablar de una familia tóxica, yo entiendo que hay que ver la raíz del problema. El problema puede venir de varias fuentes. En este caso, que era lo que el doctor Teodoro decía cuando inició, cuando una persona llega a la adultez y sigue dentro de la casa, dentro del hogar, entonces ahí hablamos de una familia disfuncional. Ya inmediatamente una persona ya está en edad adulta y continúa dentro del núcleo familiar. Ya entonces estamos hablando de una familia tóxica, de una familia disfuncional. Sí, porque mira qué pasa con las familias cuando son tóxicas. Es que yo quiero controlar todo, incluso las decisiones de ese adulto. No conozco los límites. Y una de las grandes causas de que se dé eso en el seno familiar es la disfuncionalidad familiar. Una familia que sea funcional, que cada quien conozca cuál es su rol, entendiendo que ya yo soy un adulto, que tengo que irme de casa, que tengo que separarme del hogar patriarcal, entonces es una familia funcional. En cambio, las familias disfuncionales son las que se segregan, la que todo el tiempo está ahí, la que no conocen que ya yo soy un adulto, que no debo estar. Pero por sobre todas las cosas, no más que esa familia que siempre hay conflicto, siempre hay un chisme, siempre hay uno que dice tal cosa, siempre hay uno que dice lo otro. En las familias disfuncionales, tú puedes tratar de entender que tú lo estás haciendo bien. Y eso no basta. Porque siempre hay alguien que va a echar una pasta de jabón en el sancocho. Doctor Teodoro, pero usted está muy callado. No. Está pensando. Yo creo que a usted le ha tocado en algún momento lidiar con una familia tóxica. Siempre me siento la piñata.
Siempre eres la piñata. Sí, la piñata. Desde muy pequeño he sido piñata. ¿Es verdad? Sí. Explíqueme esa parte. Claro. Es algo personal, pero eso, yo, por ser piñata, a mí me gusta la sociedad norteamericana. Que los padres te dan cariño, protección, amor, tanto los padres como el Estado, claro está. Y cuando cumplen 18 años, coja relief, papá. Que eso es lo que le sale. Usted ya es mayor de edad. Al menos que ese adolescente de 18 años entre en una carrera universitaria y necesite el apoyo de papá y mamá. Sí, la protección. La protección. Para que sea un hombre mañana de bien. Entonces, ¿qué se le debe enseñar? Se le debe enseñar valores y principios, bien, para que sea un ente en la sociedad de bienestar, tanto para él, para sí mismo, para su familia y para el país. Entonces, si usted tiene 18 años, ¿cómo es verdad que usted me va a salir toda la noche? Yo tengo que, como llegan muchos pacientes, como decía Pichardo, que me llegan a la consulta con niveles tensionales altos, ¿producto de qué? De que se pasan el insomnio esperando que el muchacho llegue, un hombre ya de 25 años, llegue de la calle a las 2 y a las 3 de la mañana, en teteo, y su mamá y su papá preocupados porque él no llega. Entonces, mi hermano, cuando usted tenga un parásito así en su casa, y disculpen la palabra que está muy fuerte, usted lo coge y le dice, mire, su bulto, usted me hace encargo, mire para donde usted se va, o trabaja para que usted se mantenga, porque ya el tiempo de yo mantenerlo a usted ya pasó. Es un poco duro, lo que pasa es que el dominicano y el latinoamericano es muy dado a paternalismo, ¿me entiendes? Y eso es un error. Debemos coger una cultura. Siempre vivimos copiando de otros países, vamos a copiar esa parte. Y yo sé lo que digo, usted tiene que comenzar a trabajar. Yo me hice profesional, fue trabajando. Lo que pasa eso no fue desde el bachillerato, por eso te digo que yo siempre he sido la piñata. Desde que estaba en el bachillerato, que venía pidiendo bola, desde Pescadería hasta el Liceo Federico Enrique y Carvajal. Mi colegio universitario también lo hice así. El año cuando se hacía el colegio universitario, también lo hice así, pidiendo bola. Entonces, por eso cuando iba un estudiante por ahí, me paro, aunque no me paren, para saber por dónde van, para darle la bola. Lo que pasa, Teodoro, que hay que enseñar a que los hijos sean entes independientes. Así es. Entes independientes. Tenemos una llamada. Se debe comenzar desde la niñez. Sí, claro, la primera infancia se le llama. Así es. La primera infancia. Vamos a una pausa y luego regresamos con Médicos en la Radio. Muy buenos días, regresamos a su programa Médicos en la Radio por Palma FM 90.7. Continuamos con este interesante tema, familia tóxica, la familia que pensamos que debe estar siempre llamada a apoyar al individuo, pero precisamente en ese apoyo es que se va de la parte que sería buena de la familia a la parte ya no tan buena, por eso le llama tóxica. Querer sobreproteger al individuo es también ser tóxico. Si no dejo que el individuo tome sus propias decisiones, a veces este niño que hay que dejar que se caiga para después que él mismo aprenda a levantarse, entonces estamos siendo tóxicos. Esa sobreprotección dicen que es el primer paso para instaurar una familia tóxica. Hablaban del hombre o el individuo piñata, donde todo el mundo le da palo. A veces también este término se utiliza como el gran salvador de la familia. El individuo que siempre está ahí sería la palabra bonita, el gran salvador, el que le da lo económico a fulano, el que busca la medicina de perencejo. Y eso no está mal, de que alguien se preocupe o bien que sea quien dirija la temática familiar, siempre y cuando no se convierta esto en un abuso, donde nadie se preocupa por nada porque a la hora de el conflicto está ese individuo ahí. Sí, Pichardo, pero fíjate una cosa. Muchas veces no es ni siquiera que nos obligan a asumir el rol de piñata, es que nosotros mismos nos ponemos en posición de piñata. Pero ¿qué es lo que le duele al ente piñata en las familias? Que solamente lo llaman cuando lo necesitan.
A tu familia no le importa si tú te enfermas. A tu familia no le importa si tú sales, o sea, no te extrañan. A tu familia no le importa en qué momento de la vida tú estás, si estás en momentos difíciles. A tu familia no le interesa nada de eso. A tu familia lo que le interesa de ti es cuánto tú estás para servir. Entonces, eso crea mucha desventaja al ente piñata. ¿Por qué? Porque tú terminas desgastado, tú terminas alejándote, porque más que un ente piñata, tú lo consideras como un abuso. Pero esta gente solamente me quiere y me busca cuando me necesite. Entonces, ¿qué pasa? Tú te sientes utilizado. Tú sientes que lo que hacen contigo es que te utilizan. Entonces tú dices, pero ven acá, yo soy el que más sirvo, el que más le sirvo a mi familia, pero soy la persona que menos beneficio, ni siquiera de apoyo, recibo de mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Esto te da un conocimiento de crecimiento emocional y tú te alejas. Entonces, de ser piñata, tú pasas a ser el verdugo de la familia. Porque ya todo el mundo no te ve como el gran proveedor o facilitador o el que va cargado de dulces. Todo el mundo comienza a decir, no, eso es que ella ya se hizo profesional. Ya no necesita a nadie. Ya no necesita a nadie. Ya tiene dinero. Está ganando 3 pesos. Es Encuentra para comer. Y eso es característico de las familias dominicanas. Porque déjame decirte, de los primeros que tú recibes maltrato es de tu propia familia. Y también indigna. ¿Por qué indigna? Porque tú dices, pero yo lo que he hecho es servir. Yo lo que he hecho es brindarle bienestar a mi familia y apoyo incondicional. Pero cuando yo lo he necesitado, ninguno me ha servido. Y Soti, entonces, ¿cómo se debe manejar esa situación? De pasar de piñata y no llegar a ser verdugo. Distanciándose. Identificando cuando estás frente a una situación tóxica. Es decir, alejarse, no importa si es tu familia, no importa si es tu mamá, no importa si es tu papá. Tienes que alejarte de todo lo que te estresa, no importa quién sea. Entonces, cuando usted aprende a poner límites, entonces usted se da cuenta que su vida cambia. La Fontaine. Cuando el entorno, la familia, no nos da más problemas que ayuda, aléjese. Nos alejamos. Aléjese, no importa. Porque al final usted se da cuenta que igual cuando usted sirvió mucho, igual lo maltrataron. No importa si ahora no sirvo y me maltratan. Lo ideal es alejarse lo mismo. Donde usted llegue, que siempre hay un chisme, que siempre hay un comentario negativo, que siempre hay un conflicto, que siempre hay, me dijo fulana que tú dijiste, me dijo fulano que fulano dijo. Aléjese, ese no es el lugar adecuado para usted estar. Y cuando lo empiecen a extrañar, si en algún momento lo extrañan, usted explica las razones. De la lejanía. Bien. La Fontaine. Me asotí, pero hay pacientes que están tan sumergidos en esto que para ellos, o sea, ellos normalizan esa toxicidad. ¿Y qué hacemos en ese caso con esos pacientes? Porque para ellos ya es normal lo que está pasando, o sea, que ellos sean la piñata y eso es algo que para ellos está bien. No, y lo normalizan de una forma que si ellos no les sirven a su familia se sienten culpables. Entonces hay un tema que las personas suelen decir, tú eres egoísta, tú solamente piensas en ti. No, es que yo tengo que pensar en mí primero. No importa, es que si usted no piensa en usted primero y ese es su bienestar, usted no puede brindar bienestar a otro. El bienestar es suyo porque al final, cuando usted tiene una situación, la resuelve usted. Cuando usted tiene una condición X, usted busca resolverlo. Y yo prefiero en esta etapa de mi vida convertirme en verduga que en piñata. Entonces, independientemente de la familia que uno venga y de lo mucho que uno quiera a la familia, la salud mental es individual. Ay, que eso no tiene precio. Yo tengo que velar por mi salud mental. Eso no tiene precio.
y por mi felicidad, independientemente de que yo quiera y adore a mi familia. Es lo mismo. Hay personas que confunden tantos los roles. Yo quiero a Pichardo, pero no le quiero a su hijo. No quiero a Pichardo nada. Porque para yo querer a Pichardo, tengo que querer a los que son dependientes de Pichardo. Y hay personas que dicen, yo la quiero mucho a ella, pero tiene unos hijos que yo no quiero ni verlo. No, usted no me quiere. Ahora bien, que yo no tengo que quererte con tus condicionamientos, eso es otra cosa. Ahora, si yo quiero a Pichardo, tengo que apreciar lo que son dependientes de Pichardo. Eso es simple. Lafontaine, desde el punto de vista de un médico familiar, ¿cuáles son las condiciones que han contribuido a formar la familia tóxica desde tu punto de vista claro? ¿Y qué debiéramos hacer? Bueno, desde el punto de vista de la atención primaria, que somos la puerta de entrada, como ya habíamos mencionado, el permanecer dentro de la familia ya siendo un adulto, eso ya va a ser independiente a que, como dijo el doctor Teodoro, que el muchacho necesite ayuda para estar en la universidad, pero todavía se gradúan y terminan y se quedan. Ese es uno de los factores que nos llevan a una familia tóxica. También el árbol, por así decirlo, hay familias que desde sus ancestros, su costumbre es quedarse todos juntos y ellos entienden que eso está bien. Eso es uno de los factores también para una familia tóxica. Normal. También el mismo medio, el medio ambiente incluye el medio en el que se desarrollan, el barrio, incluso vemos barrios en nuestra comunidad, por ejemplo, que viven 6, 7, 8, 10 gente junta y para ellos es normal. Realmente eso es tóxico. Eso se normaliza tanto en esta sociedad que haya personas que tú nunca le has hecho nada y te odian. Hay personas que hasta por tú desarrollarte profesionalmente te odian. Hay personas que hasta por tú tener un vehículo te odian. Y tú te preguntas, pero ¿de dónde depende el odio? Personas cercanas a ti, que son inclusive nacidos, engendrados del mismo papá y de la misma mamá. Y tú dices, pero ¿por qué pasa eso? ¿Ustedes saben por qué pasa eso? Porque son personas que son disconformes sociales. Tenemos una llamada. Adelante, su pregunta y desde dónde nos llaman. Luis Lafontaine por aquí. Oye, un Lafontaine. Sí, siempre en sintonía con nosotros. Buenos días, Luis. Que Dios lo bendiga. Amén, amén. Oigan, hermano, qué programazo. Qué programazo, Luis. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. La familia también tiene que hacerse eco de la originalidad de la familia Lafontaine. La familia Lafontaine, por ejemplo, Luis Lafontaine, que tiene sus hijas en España y en Lawrence, Massachusetts. Cuando viene aquí, ni las visita y no le dice qué me trajiste. Pero excelente. La familia Lafontaine tenía un tío que se murió manco vendiendo gas en un burriquito en Barahona por no pedirle a la familia. La familia Lafontaine, yo le digo a mi hermano Juan Lafontaine los otros días, que no sé cómo fue procreada la familia Lafontaine, una familia orgullosa, una familia que coadyuva con su propia familia. Pero nunca nos hemos molestado qué me trajiste, qué me tienes, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la formación de las piñatas, los verdugos, deben de ser en el hogar. En el hogar es que se construye la familia. La familia tiene que saber cuáles son los motivos. Mi papá José Dolores Lafontaine tenía un compadre llamado Juan Infante Castillo Moreta, alias Juan Malela, su compadre, que se dirigían por un pito. Y una vez yo le pedí 5 centavos a mi papá y me miró. Y cuando Juan Malela se fue, me dijo, me lo pediste para que si yo no te lo dé, te lo daba él. Correcto. Y por eso me dio una pela. Entonces, hoy tengo 67 años y soy un modelo en la región, a los políticos. ¿Por qué los políticos confrontan problemas conmigo? Porque no le pido, porque mi papá me dijo, tú no quieres tener problemas con nadie, vive de lo tuyo, con lo tuyo y dentro de lo tuyo. Cuando yo no tenía vehículo, mis hermanos, mi familia, mis tíos tenían vehículos y me decían, Lafontaine, vete a comprar un pescado allí, vete en mi guagua. Yo le decía, no, me voy en mi motor, un Prolin que me regaló Dios Vigilio Zeta Carrasco. Entonces, a veces hay que ser piñata,
pero también a veces hay que saber moderar. Graciela Lafontaine, mi sobrina, yo sé que tú eres, tal vez, yo sé en que tú te conviertes a veces. Y gracias le doy a esos médicos, al hospital Jaime Mota, que me intervinieron de una hernia, gracias a Dios y a toda mi propiedad, en mis labores. Estoy haciendo de todo. Que Dios lo bendiga, la paz de Jehová. Excelente, Luis. Buenos días por su participación. Lo que pasa, Luis, que es desde la formación, y es lo que hemos dicho desde el principio. Desde la formación formamos a entes sociales que primero conocen límites y segundo, que aprenden a ser entes independientes. Eso es lo importante en la sociedad. Así es, Miosoti. Cuando la doctora Lafontaine estaba hablando de esa familia que en Cuba, Miosoti la conoce bastante bien, ampliada en Cuba por necesidad, me acordó de ese tiempo de Cuba donde la familia inclusive heredaban las casas. ¿Cómo le heredaban? Simplemente quien cuidaba al ancianito, cuando el ancianito muere, independientemente de sea familia biológica o no, hereda la casa. Por consecuencia, en la casa siempre veíamos que el nieto se quedaba con la casa, pero también veíamos que era abuelo, papá, mamá, nietos. La relación de papá y mamá como que se perdía un poquito y era nietos y abuelos. Tú veías la abuela con el niño en la escuela y al final eso hacía que se sobreprotegieran y lamentablemente la generación un poquito, ya ustedes estuvieron tratando esos años, 2000 y pico, es una generación que en Cuba no quiere trabajar mucho, que depende siempre de lo que le dan, esperando que sus soluciones van a caer en paracaídas. Y eso es, en Cuba sí se puede palpar con total certeza las consecuencias de una familia ampliada donde los roles se confunden y llegan a la toxicidad. La toxicidad se llega por dos caminos, o es una familia que sus miembros todos tienen problemas de personalidad, pero también está en la sobreprotección, que uno de los dos caminos, cualquiera que se tome, va a llegar al mismo lugar. Eso es correcto. Por la importancia del tema, para la próxima semana vamos a continuar con los tipos de familia y cómo identificar si estoy o soy miembro de una familia tóxica. El tiempo en la radio es cortico. Nos vemos el sábado, recuerden, desde Polo en el Festicafé Médicos en la Radio, y nos vemos el próximo martes. Médicos en la Radio. Buenos días por Parma 90.7.